Hola gente, nuevamente acá con un nuevo capítulo para el canal de la serie que más les gusta del Hombre Araña, llamada Peter el Chico de las Pizzas. Este es el capítulo número 20 si no me equivoco. Así que disfrútenlo, nos vemos la próxima vez. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 20, apariciones. A pesar de tener que hacer una pausa de varios minutos cada vez que hacían entregas a miembros del inframundo, Peter y Jason manejaron más pedidos en una noche que los que el neoyorquino tuvo solo durante las 2 semanas que trabajó para la pizzería. La motocicleta era mucho más rápida de lo que jamás podría esperar ser mientras todavía se veía como un ser humano ordinario, pero muy en pie. Sin embargo, no se sentía completamente inútil. Todos los grupos de delincuentes callejeros a los que se habían acercado habían reaccionado de la misma manera tensa, sacando las armas una vez que les dijo que había traído a alguien con él. De alguna manera, su compañero de trabajo siempre lograba calmar la situación antes de que se disparara ningún tiro. No tenía mucho tacto, pero actuaba y parecía que pertenecía allí, en las calles de Gotham. Estaba a gusto y su confianza afectó a todos a su alrededor. Aún así, recibió muchas miradas sospechosas cada vez que llegó al lugar de entrega. Su figura intimidaba a Peter, quien probablemente podría eliminarlo con ambas manos atadas a la espalda si realmente lo intentara. Debe ser aún más impresionante para alguien que no podía confiar en la superfuerza para luchar. Sin él allí para presentar a su nuevo compañero de trabajo, la situación probablemente empeoraría muy rápidamente. Pero luego, una vez que se explicó la situación, todos los matones que encontraron la aceptaron fácilmente. Seguramente, una vez que terminaron con las presentaciones, no serviría de mucho que él saliera a entregar por la noche. No podía competir con una bicicleta. Aparte de unas pocas palabras cada vez que llegaban a una nueva área de entrega, los dos estaban mayormente en silencio, el motor ocultaba cualquier intercambio que pudieran tener. Peter lo apreció, no porque no quisiera aprender más sobre Jason, quien hasta ahora no había sido más que amable con él, sino porque realmente no tenía idea de qué decir. Nunca antes había interactuado con alguien como el chico mayor, no sabía cómo actuar a su alrededor. Al joven parecía que le gustaban los deportes. Los únicos deportes que practicaba eran el parkour, la gimnasia y, aunque nunca lo admitiría ante un tipo como su compañero de trabajo, el ballet, que había estudiado de niño. Peor que eso, no sabía nada acerca de los equipos en este mundo. Solo podía rezar para que no se viera obligado a hablar de ello y revelar su falta de conocimiento. De cualquier manera, incluso si hubiera querido tener una pequeña charla, la combinación de la motocicleta y el viento era demasiado fuerte para que intercambiaran algo más que gritos. Por supuesto, Peter pudo distinguir fácilmente entre los sonidos, pero ahora estaba bastante convencido de que el chico nuevo no era un meta. Si lo era, no era un tipo que afectara su cuerpo de ninguna manera que pudiera notar. Incluso Ivy había emitido un aura extraña con la forma en que las plantas actuaban a su alrededor, y él sabía que podía verse bastante extraño cuando realmente desataba poderes sabios. Allí no había nada de eso. Jason olía, se veía y sonaba como un humano normal, aunque en el fondo era de ciudad gótica. Como muchos civiles en la ciudad oscura, había un trasfondo de sangre y pólvora en su olor. La violencia estaba en todas partes en las calles, y solo estaba aumentando, parecía que incluso los repartidores se veían afectados por ella. Las campanas de la torre del reloj acababan de dar la medianoche cuando concluyeron su última ruta. Marco hizo que se quedaran en el norte de Gotham, que Peter conocía mucho mejor que el resto de la ciudad. Fue solo un corto viaje a la pizzería desde su último punto de entrega y, pronto, estaban frente al restaurante. La luz estaba encendida como de costumbre, lo único que atravesaba la oscuridad de la calle. Su jefe estaba esperando dentro de la sala principal, fumando un cigarrillo hecho a la medida y leyendo algo en su teléfono. Miró hacia arriba cuando Peter, que no había perdido el tiempo saltando de la bicicleta, asegurándose de hacer una mueca al aterrizar, abrió la puerta. ¿Alguien te disparó?, preguntó el hombre, sofocando el fuego en un cenicero oscuro. No parecía particularmente preocupado por su seguridad, lo cual era más que comprensible. Peter podía atravesar paredes, de lo que era consciente, y Jason tenía un pequeño arsenal con él en todo momento. Si el tipo podía usar correctamente la mitad de las armas que llevaba, en verdad era muy peligroso. No, respondió, entregándole a Marco la bolsa de pizza. Seguí adelante. Elección inteligente. Su jefe asintió. Mientras hablaban, el nuevo conductor había terminado de asegurar su motocicleta y se unió a ellos, con las manos en los bolsillos.
Por alguna razón, pareció extremadamente sorprendido cuando les entregaron su pago en efectivo, como si en realidad no hubiera esperado que le pagaran. Se quedó mirando los billetes en su mano durante unos segundos con incredulidad antes de guardarlos. ¿En realidad pagas, Jason silbó, lo que hizo que la ceja de Marco se moviera y apretara los dientes. Por supuesto que pago, mocoso. Espetó el hombre, mirando al adolescente. No me puedes culpar, viejo. Respondió el compañero de trabajo mayor de Peter, sonando igual de molesto ahora que su sorpresa había desaparecido. Definitivamente no soy fanático de la autoridad. Esto es Ciudad Gótica. Los dos intercambiaron miradas por un momento antes de que, abruptamente, Jason asintiera y extendiera su mano. Para sorpresa de Peter, los dos hombres, que parecían a punto de saltar a la garganta del otro un segundo antes, intercambiaron un firme apretón de manos. Gracias. En realidad no esperaba que esto fuera legítimo. Jason dijo encogiéndose de hombros. Supongo que tuve suerte. ¿Qué pensaste que le hice, entregar sustancias o algo así? Marco puso los ojos en blanco, señalando a Peter, que estaba haciendo todo lo posible por desaparecer en el fondo. Sí. El joven asintió. Más o menos. Aunque esto es mejor, supongo. ¿Todavía está libre la habitación? Espera, ¿así que se iba a mudar al lado de Peter? ¿Por qué necesitaría un lugar para quedarse si podía pagar una bicicleta, gasolina y armas? Todo esto era extremadamente confuso. Está. Marco se quejó, recogiendo el GPS de la mesa. Puedes ir esta noche siempre y cuando lo pagues a primera hora de la mañana. Jason asintió, ahora con los brazos cruzados. Parecía pensativo y todavía vagamente sorprendido, aunque sus hombros y su cuerpo estaban relajados. Peter, que se sentía extremadamente incómodo y no quería que volvieran a discutir, decidió intervenir, ansioso por alejar a los dos hombres. Puedo mostrarte dónde está. Yo también vivo allí. Eso le valió otra mirada de sorpresa. Jason obviamente no esperaba que la gente en Gotham fuera tan útil. El adolescente mayor frunció el ceño ligeramente y respondió. Necesito agarrar algunas cosas primero. Dijo arrastrando las palabras, golpeando con el índice su antebrazo. En mi antiguo lugar. Está bien. Peter asintió. Puedo ayudarte a llevarlo. La mirada de Marco le recordó que se suponía que estaba herido, algo que estaba olvidando rápidamente ahora que quería ayudar. Realmente esperaba poder agradar al chico nuevo, especialmente si se iban a convertir en vecinos. Sería muy poco probable que se hicieran amigos, con lo diferente que era Jason de él, pero tal vez ser útil ayudaría con eso. Tenía que intentarlo, al menos. No tener con quien pasar el rato le pesaba cada día más. Y por primera vez desde que se conocieron, el chico mayor parecía abiertamente en conflicto, con el ceño fruncido y los dedos tocándose la piel más rápido. Está bien, seguro. Puedes venir. Su jefe asintió ante eso, visiblemente complacido por cómo estaban resultando las cosas. Aparentemente, que se llevaran bien era algo que él quería que sucediera. ¿Supervivencia por los números quizás? Fueron expulsados poco después de ese intercambio. Peter tuvo que esperar a que se desbloquearan las cadenas de la bicicleta antes de subirse. Se quedó en silencio, con las manos metidas en los bolsillos, viendo a Jason salir y hurgar en la gran cantidad de llaves que parecía tener consigo en todo momento. Habría sido más incómodo sin su ropa nueva, pero, gracias a ella, solo su rostro y sus piernas sintieron el frío gélido. La nieve había dejado de caer una vez más, pero el viento estaba siempre presente tan cerca de la costa. Esperaba que la primavera llegara temprano, para no tener que preocuparse más por abrigarse. Jason solo tardó unas pocas docenas de segundos en deshacer la complicada capa de cadenas y candados que había envuelto alrededor de su motocicleta, una hazaña impresionante. Guardó el gran bulto en un compartimento en la parte trasera del vehículo, que Peter no había notado antes, ya que se mezclaba completamente con las oscuras láminas de metal que lo rodeaban. Eso es muy bonito. Se obligó a salir, todavía haciendo todo lo posible por ser amistoso. No tenía idea de si se trataba de una característica normal de la motocicleta, considerando lo poco que sabía sobre ellos. El otro chico frunció el ceño confundido por eso, girando la cabeza para mirarlo. Finalmente, le dio una pequeña sonrisa. Gracias. Dio unas palmaditas en la carrocería de la motocicleta, con una sonrisa extendiéndose por su rostro, haciéndolo parecer mucho más joven de lo que solía ser cuando fruncía el ceño o miraba con furia. Ella es alucinante. Jason parecía realmente feliz de hablar sobre su bicicleta, lo que hizo que Peter sintiera que había ganado una pequeña batalla.
Desafortunadamente, no sabía nada sobre vehículos motorizados y su conocimiento de ingeniería estaba más enfocado en lo que lo ayudaría en el campo. Entonces, tal vez hacer preguntas podría ser una forma de hacerse amigo del adolescente mayor. Cada vez que le preguntaba algo, había obtenido una respuesta después de todo. ¿Cómo la conseguiste?, se preguntó, dejando escapar la primera pregunta que le vino a la mente. Para su sorpresa, su pregunta le valió una sonrisa pícara. Los ojos de Jason brillaron con picardía cuando respondió, casco en mano. Se lo robé a mi padre adoptivo. Peter balbuceó, sorprendido por la respuesta brutalmente honesta. La diversión de su compañero de trabajo se convirtió en carcajada ante su reacción. Está bien, Nueva York, súbete. Jason sonrió. No te preocupes, ni siquiera estaba registrado. ¿No lo fue? Peter respondió débilmente, sentado en la parte trasera del vehículo aparentemente 2 veces ilegal. Nah. Y era mío en primer lugar. Simplemente lo recuperé. La última frase del joven fue amortiguada por su casco y el resto de la charla terminó abruptamente, tragada por el rugido de la moto. Salieron de la calle en un instante, conduciendo a toda velocidad en la noche. Si el área no estuviera ya plagada de disturbios nocturnos, el ruido habría sido grosero. Teniendo en cuenta que esto era el norte de Gotham, a nadie le importaba. Pasaron junto a varias pequeñas reuniones de pandilleros, cada uno sacando armas a medida que se acercaban. Se fueron demasiado rápido para que alguien les disparara, afortunadamente. Jason era un conductor increíble, evitaba obstáculos sin esfuerzo y de alguna manera se las arreglaba para no chocar la bicicleta a pesar de ir más rápido de lo permitido en la carretera. Peter estaba tan impresionado como preocupado por la imprudente exhibición. Claro que el tipo era hábil, pero aún así, podían ocurrir accidentes. Si estuviera fuera como Spider-Man, definitivamente le pediría que tuviera más cuidado. Como él mismo, permaneció en silencio, casi mordiéndose la lengua cuando la bicicleta se desvió justo en medio de una carretera, directamente hacia una pequeña escalera Y. Se tambalearon en el aire, el cuerpo se levantó ligeramente de la máquina cuando la gravedad perdió su control sobre ellos dos por un instante. Las manos de Peter lo mantuvieron anclado a salvo, benditamente, y se las arregló para no gritar cuando aterrizaron en una calle más baja, después de haber volado por lo menos 50 pasos en el camino. Jason estaba casi completamente relajado, solo sus piernas tensas y apretadas contra el marco de la motocicleta, acelerando casi inmediatamente después de que las ruedas tocaron el suelo, enviándolos a toda velocidad a través de la noche una vez más. Tacha eso, esto fue más que una conducción imprudente, esto fue francamente ilegal. Bueno, incluso más ilegal que el exceso de velocidad. El corazón de Peter todavía latía con fuerza cuando abandonaron la carretera y se dirigieron hacia la costa sur de la península norteña de Gotham. Allí, los puentes conducen a los distritos más ricos de la ciudad, pero no era a donde se dirigían. En cambio, tomaron un camino embarrado, manejando más despacio ahora mientras pasaban junto a varios campamentos para personas sin hogar esparcidos entre edificios derruidos y vertederos ilegales. Siguieron pasando por debajo de varios puentes más grandes, la bicicleta cambiando sin esfuerzo del pavimento a la tierra, las ruedas tragando la hierba y pasando fácilmente sobre los pocos estanques que encontraron. Esa cosa era una bestia absoluta, probablemente capaz de atravesar cualquier cosa. Incluso una moto deportiva no funcionaría tan bien, así que no es de extrañar que no estuviera registrada. Esta bicicleta fue hecha a medida con seguridad, y probablemente no se había revisado para asegurarse de que cumplía con las regulaciones. El padre adoptivo de Jason debe haberlo encontrado por puro golpe de suerte o le encargó a alguien extremadamente talentoso que lo modificara. Aún así, Peter ahora estaba más concentrado en a dónde iban que en cómo habían llegado allí en primer lugar. Pensó que su compañero de trabajo ya tenía un apartamento propio, pero no podía ver ningún edificio alrededor, solo un pequeño terreno baldío en el espacio entre el final de los caminos y la orilla del río. Mantuvo la boca cerrada mientras se acercaban a lo que parecía ser otro vertedero, esta vez con varios contenedores de transporte, abandonados hasta el óxido, donde nadie los recogería de nuevo. Se deslizaron entre las formas de metal oscuro, parches de cielo que se extendían entre sus paredes de láminas. En lo profundo del laberinto de contenedores, Jason detuvo la bicicleta y le hizo un gesto para que se apeara. Una vez que ambos estuvieron a pie, el joven empujó su motocicleta hacia lo que parecía ser una caja casera, construida con diversos materiales, desde tablones de madera hasta techos de láminas metálicas.
Fue solo cuando lo vio poner un candado en una puerta improvisada, hecha de un panel de madera y barras de metal, que Peter se dio cuenta de que allí vivía Jason. Inmediatamente, todo lo que creía saber sobre el otro chico colapsó en su mente. Había asumido que el adolescente tenía mucho dinero debido a su bicicleta y su armamento, pero estaba completamente equivocado. Esto se parecía mucho a su propia situación, unas semanas antes. ¿Qué hay de su familia adoptiva? ¿Lo echaron? Se sentía extraño pensar que este tipo genial, alto y musculoso tal vez podría estar luchando tanto como él también. No seas raro. Jason le advirtió, notando sus ojos muy abiertos. Parecía tenso, las manos apretadas en puños, los dientes apretados. Está bien. Peter respondió apresuradamente, sonrojándose. Dormí bajo techo un rato. Afortunadamente, la oscuridad ocultó sus mejillas mientras se enrojecían aún más. Su compañero de trabajo ahora se había girado para mirarlo de arriba abajo, la tensión sangrando fuera de su cuerpo. El joven suspiró, frotándose la nuca con la mano, luciendo entre cansado y exasperado. Primero quieres encontrar un buen refugio, si vuelve a suceder. Jason finalmente se quejó. Puedo darte algunos consejos. Eso, en realidad sería bastante útil. Peter parpadeó. No había esperado esa reacción, pero fue mucho mejor que la ira que pensó que estaba a punto de enfrentar. Él no estaba mintiendo, también. Necesitaba un consejo, ambos tenían un techo sobre sus cabezas gracias a su trabajo, pero parecía que estaban en la misma situación inestable. Si perdían el empleo por cualquier situación, terminarían de nuevo en las calles. Kai. Bueno, lo primero es, Jason se inclinó, buscando en el bolsillo de sus jeans una pequeña llave, que usó en varias cerraduras a lo largo del costado de un contenedor grande. Esta unidad era más grande que la mayoría de las otras, sus paredes cubiertas con más capas de láminas metálicas, clavadas cada pocas pulgadas a lo largo de sus bordes. Tienes que esperar que la gente robe. Es algo que sucede, no puedes detenerlo. No importa cuánto amenaces a alguien, siempre pueden desesperarse lo suficiente como para ir tras de ti. Peter asintió, observándolo sacar más llaves y obtener más cerraduras, varias de las cuales estaban escondidas detrás de placas y sábanas. Así que una de las cosas que puedes hacer es asegurarte de que nadie más pueda entrar. Jason se volvió hacia él, levantando un dedo. Ahora, esto solo se aplica a personas como nosotros, que tenemos algo de dinero ahorrado. La prioridad es conseguir un lugar seguro. ¿Qué pasa con la bicicleta? Preguntó Peter, ahora completamente fascinado por la confianza del adolescente mayor. ¿La gente no intentará robarlo? Pueden. Mucha gente lo intentó, es fácil entrar en esa caja. Sin embargo, no puedes encenderla sin la llave, y no puedes subirla. Aunque lo robaste. Señaló, frunciendo el ceño. Jason sonrió ante el recordatorio, visiblemente orgulloso de su logro criminal. Se apartó de la barra de metal que estaba soltando de las muchas cadenas que la mantenían cerrada con llave a la puerta y respondió. Solía ser mío. Por supuesto que sé cómo recuperarlo. Trabajó en silencio durante un buen minuto más antes de que, finalmente, la puerta que conducía al interior del contenedor se abriera, dejándolos entrar. Peter lo siguió en silencio, un poco asombrado de que su compañero de trabajo pudiera hacer este tipo de refugio. Para él, sonaba como si apenas fuera un desafío, solo necesitaba un poco de dinero. Pero para Peter, terminar en las calles había sido tan impactante que ni siquiera había pensado en hacer su propio refugio, y mucho menos personalizarlo de esa manera. Se había centrado únicamente en obtener lo esencial: comida y un respiro del frío. Todavía recordaba lo confusa que había estado su mente, lo hambriento y perdido que se había sentido. A Jason le habría llevado días juntar todo esto, y mucho menos encontrar un lugar tan bueno en primer lugar. Apenas había sido capaz de mantenerse alimentado. Por supuesto, sus habilidades meta le habían permitido encontrar un trabajo fácilmente después de eso, pero eso no era algo que realmente se hubiera ganado. Mientras pensaba en el tiempo que debe haber tomado montar un campamento como este, su compañero de trabajo estaba agachado frente a él, ocupado colocando algo que olía a baterías dentro de una pequeña caja. Tan pronto como se encendieron, una bombilla se encendió lentamente. Su brillo era débil, más teñido de amarillo de lo que Peter estaba acostumbrado. Era un modelo antiguo en forma de espiral, de esos que consumen menos electricidad. El interior del contenedor estaba muy limpio, separado en dos habitaciones por lo que parecía ser una cortina de ducha, que había sido cosida y unida a un largo poste de madera, clavado en el techo.
Detrás de él, se veía una espalda dormida y una pequeña pila de libros. El lado en el que estaban parados era mucho más grande de lo que Peter supuso que era el dormitorio. Dos cajas grandes ocupaban el extremo del contenedor, una parecía ser una especie de hielera para acampar, la otra una maleta militar de aspecto profesional. En la pared, varias postales diferentes de diferentes países del mundo reflejaban parte de la luz parpadeante. Jason había encontrado una alfombra, que había sido fregada muchas veces pero aún olía claramente a sangre y suciedad para sus sentidos mejorados. Parecía ser el lugar principal en el que se sentaba, ya que estaba cubierto de cuadernos, proyectos electrónicos a medio terminar e incluso una vieja y voluminosa computadora portátil. Clavados en las paredes, algunos estantes improvisados contenían ollas y cuencos, así como algunas especias. Debajo, pegada a la pared junto a la hielera, había una estufa de campamento, compuesta por una botella de gas y una pequeña área metálica para colocar una sartén. Por alguna razón, además del olor de la alfombra, Peter pudo detectar un fuerte olor a combustible que salía de debajo. ¿Un compartimento oculto? Seguro que olía a eso. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso, estaba demasiado ocupado siendo impresionado. Esta fue una gran trampa, no había sido capaz de hacer ni la mitad de bien antes de conseguir su trabajo en la pizzería. Jason era más que un poco inteligente, basándose en lo bien que se las arregló para desechar diferentes partes y juntarlas todas para convertirse en un hogar temporal. Viejo. Peter susurró. Lo estás haciendo mucho mejor que yo. Ya tenía algo de dinero. Jason se encogió de hombros, tomó algunos libros y se los entregó en una pila. La mayoría de ellos eran sobre vehículos de alguna manera, pero había algunas novelas entre el lote. Tampoco es mi primera vez. Sé dónde ir a vender cosas y dónde la gente te dejará en paz. La gente entra y sale de este lugar pero no se quedan, es mejor para mí. Si no puedes luchar, generalmente es mejor comprar una tienda de campaña, algunos sobornos y tratar de unirse a un campamento. Se estaba abriendo mucho más ahora que habían establecido que ambos estaban igualmente luchando en la vida. El mismo Peter se sintió más a gusto, su timidez reemplazada por la fascinación por la eficiencia con la que se había transformado el espacio. Podía decir que las paredes tenían varias capas de espesor por su olor, la puerta en sí había sido un sistema tan complejo, pusieron los libros y los cubiertos menos dañados en una bolsa de deporte oscura que Jason sacó de su pequeña habitación. Olía a cabello y jabón, probablemente lo había estado usando como almohada. ¿Te importa traer la hielera? Con suerte, nuevo amigo le preguntó mientras terminaban de poner los artículos electrónicos y de computadora en la bolsa ahora apretada. Antes de que Peter pudiera ponerse de pie para dirigirse al área de la cocina, el niño mayor lo detuvo y agregó: ¿puedes tirar el hielo? ¿Hielo? ¿Como la nieve? Su pregunta fue respondida cuando abrió el refrigerador para sacar los artículos. Allí, envueltos en bolsas de plástico, había cientos y cientos de cubitos de hielo, así como una cantidad significativa de hielo raspado. ¿Conseguiste esto de un hotel? Peter se preguntó en voz alta, recordando las pocas veces que él mismo se había quedado en uno. Ned y él habían encontrado genial cómo podían simplemente pasear y conseguir su propio hielo y bebidas. Sí. Jason respondió, sonando presumido. Muchos de los del norte tienen residentes permanentes. Es muy fácil pasar desapercibido y conseguir algunos gratis. Esa era una forma inteligente y eficiente de obtener hielo, Peter tenía que dárselo. Ahora, por supuesto, el interior de la caja no parecía particularmente bien optimizado en su opinión. La mitad estaba llena de cerveza, la otra mitad tenía un montón de hamburguesas congeladas baratas y un par de bolsas de judías verdes. ¿Contaminación de alimentos? ¿Quién? Tengo una nevera en mi casa si quieres tomarla prestada. ¿Tienes una nevera? Repitió Jason, mirándolo fijamente, con la bolsa de deporte ahora echada a la espalda y la bolsa de dormir enrollada bajo el brazo. Una mini nevera. Es pequeña. Peter se corrigió a sí mismo, con los codos hundidos en la hielera congelada. ¿Tenemos electricidad? La voz del adolescente estaba más sorprendida de lo que esperaba. Sí. Y agua tibia durante unas horas al día. Peter sacó varias bolsas, colocándolas junto a él antes de volver a meterse en el infierno de los cubitos de hielo. Creo que también tienes un televisor. Yo tengo una televisión. Respondió Jason. Este trato es demasiado bueno para ser verdad. La incredulidad era evidente en su tono pero, aparte de negar con la cabeza, no añadió nada más.
Terminaron de empacar en silencio, dejando las dos habitaciones casi vacías, solo quedaron las cortinas y la alfombra. Está bien, quédate al lado de la bicicleta. Jason señaló a Peter, después de quitar un poco de nieve para dejar la maleta militar, probablemente donde ponía sus armas por la noche, olía a aceite y pólvora, y la hielera. Necesito conseguir una última cosa. Como sospechaba, la alfombra se enrolló para revelar una pequeña trampilla, insertada en el piso del contenedor. El olor a combustible le recordó a Peter a Firefly, a llamas y sangre. Sacudió la cabeza, tratando de desterrar los pensamientos de su mente. Jason volvió con 3 bidones rojos de gasolina. Por supuesto, el petróleo también sería algo que valdría la pena robar, ni siquiera lo había pensado. De alguna manera, los dos lograron colocar todo en la bicicleta, usando una gran cantidad de cadenas y candados para asegurarlo todo. Peter observó, sentado con las piernas cruzadas y la hielera en su regazo, mientras su compañero de trabajo cerraba hábilmente las puertas detrás de ellos. Regresaron al Bowery con más cuidado que antes, manteniéndose en áreas oscuras y callejones sombreados. Afortunadamente, el vecindario les era familiar a ambos y navegaron fácilmente a su edificio. Maldita sea. Jason notó mientras detenía la bicicleta frente a ella. Eso está en buena y... De hecho, la mayor parte del Bowery estaba en tal estado que este establecimiento parecía casi una mansión con su electricidad y su puerta principal algo limpia. Ni siquiera había un agujero visible en el techo. Peter esperó pacientemente mientras Jason caminaba por el vecindario para encontrar un lugar donde anclar su bicicleta. Debía estar realmente seguro de lo seguro que era. No le preocupaba que alguien lo remolcara, o tal vez incluso que su padre adoptivo lo rastreara y lo reclamara. ¿Qué tipo de persona era su padre adoptivo anterior, para tener una motocicleta como esta? Incluso para un aficionado a las carreras, este tipo de potencia en un vehículo que se usaba para hacer entregas era más que inusual. ¿Estás seguro de que estará bien?, preguntó por 10ª o 20ª vez, mirando ansiosamente a su alrededor, listo para pelear. Jason le respondió encogiéndose de hombros, luciendo preocupado pero decidido. Será bueno por ahora. Encontraré un lugar mejor mañana, murmuró, apilando las cajas y los artículos que habían recuperado de su habitación en sus brazos. Le pasó a Peter la hielera, todavía llena de comida y alcohol. El niño recordó llevarlo con ambas manos, fingiendo luchar con su peso. No sabía cuán convincente era, pero al menos lo estaba intentando. Se dirigieron al estrecho vestíbulo de entrada, débilmente iluminado por una sola bombilla tan tarde en la noche. Los dos no perdieron el tiempo recorriendo los pisos inferiores y, en cambio, comenzaron a subir hacia sus apartamentos. Estoy bastante seguro de que esto es un escondite. Peter susurró mientras subían los escalones. He visto gente con armas y todo. Jason resopló, girando la cabeza para sonreírle. Nueva York, aquí todo el mundo tiene armas. Yo no. Por ahora. Señaló el adolescente mayor. No puedes bloquearte a ti mismo de cosas como esa, es posible que no tengas otra opción. Sonaba vagamente exasperado, como si no fuera la primera vez que tenía esta discusión. Si hubiera sido honesto acerca de viajar por el mundo, probablemente habría conocido a muchos civiles de otras ciudades además de Gotham. Seguramente, él sabía que lo que era un comportamiento común aquí no se compartía en ningún otro lugar del país, y mucho menos en el mundo. Siempre hay una opción. Peter dijo después de un breve silencio. No quería enemistarse con Jason, de quien esperaba que pudiera convertirse en un amigo, chocar así lo estaba poniendo incómodo, pero tampoco quería dejar de lado sus principios, especialmente en Ciudad Gótica. Afortunadamente, llegaron al último piso antes de que pudieran debatir más. La puerta del departamento frente al suyo, el de su nuevo compañero de trabajo, había quedado entreabierta, con una llave colgando de su manija. A través de la rendija, el apartamento se veía casi idéntico al suyo, solo que con un gran armario de madera que se abría en la pared, al lado de donde se encontraba el baño. El apartamento de Peter era un poco más pequeño que este, pero estaba feliz con sus elecciones. Ahora que tenía una computadora e internet, no necesitaría un televisor y el escritorio sería útil ahora que tenía que concentrarse en la programación y la investigación. Entregó los artículos que había ayudado a traer, retrocediendo en silencio, todavía sintiéndose incómodo ya que ninguno de los dos había hablado desde la conversación sobre las armas. Realmente esperaba no haberlo estropeado todo al hablar, tal vez debería haber mantenido la boca cerrada. Oye. Jason lo llamó cuando estaba a punto de abrir su propia puerta. Gracias.
Parecía extrañamente tímido, para un hombre que normalmente era tan confiado. Peter no pudo evitar sonreír al otro chico, sus esperanzas de encontrar un amigo ahora ardían más brillantes que nunca en su mente. Incluso si no estaban de acuerdo en el tema de las armas de fuego, aparentemente no era suficiente para que el chico mayor se cansara de él. Bien, le encantaba debatir con la gente, hubiera sido triste que su primer amigo en este mundo no pudiera soportarlo. Sintiéndose envalentonado, respiró hondo y preguntó, ansioso a su pesar: ¿Tú quieres usar mi nevera? Algo extraño pasó por los ojos de Jason cuando escuchó la pregunta. Sus pupilas se dilataron abruptamente y sus fosas nasales se torcieron, apenas perceptibles para los ojos humanos pero evidentes para Peter. Sorpresa, enfado y miedo. Las emociones desaparecieron tan rápido como habían aparecido, apenas un destello en realidad, y el joven negó con la cabeza. No, gracias. Estoy bien. La decepción pesaba pesadamente sobre sus hombros. Tal vez ahora no era el momento adecuado para pedirle al adolescente mayor que entrara, considerando lo tarde que era, pero ayudar a la gente era bueno para hacer amigos si realmente quería conocer mejor a su vecino. ¿Está seguro? Sí, Jason se frotó torpemente la cabeza con la mano libre, la otra sujetando con fuerza el estuche de su ar. Sin ofender, pero no es realmente una cosa aquí. La gente no comparte comida, cosas. Tosió torpemente al final de la última oración. Probablemente era una regla tácita en Gotham, una que probablemente nunca tuvo que explicar antes. Vaya. Sí. No te preocupes por eso. Empezaron a mirarse en un silencio incómodo durante unos momentos más antes de que Jason se aclarara la garganta y le diera las gracias de nuevo, retirándose a su propio apartamento. Peter se quedó de pie allí durante unos segundos más, mirando la puerta cerrada frente a él, escuchando los nuevos latidos del corazón en el edificio, antes de sacudir la cabeza con decepción y entrar en su habitación. Encontraría una manera de hablar con su vecino mañana y luego, con suerte, podrían ser amigos. Se había equivocado con Jason. Pensó que el joven estaba fuera de su alcance, rico y demasiado genial para él, pero se había dejado engañar por las apariencias. El chico era como él, alguien que luchaba por sobrevivir en esta ciudad sin nadie de su lado. Era de Gotham, nacido y criado aquí a diferencia de Peter. Sabía las cosas instintivamente, caminaba en esta ciudad como si perteneciera. Pero tal vez había una forma de superar el aire frío y distante que la mayoría de los gothamitas ponen. Peter haría todo lo posible por encontrarlo porque, cuando se acomodó en su colchón, con el cabello mojado con agua helada y la computadora tirada al suelo, pudo escuchar a Jason hacer lo mismo detrás de su puerta y, por lo que parecía ser la primera vez. En una eternidad, ya no se sentía completamente solo. Quería que ese sentimiento durara. Notas del autor. Este Jason tiene como 18 años y acaba de salir de alrededor 6-7 meses, no tiene un sistema de apoyo, un apartamento ni nada más que despecho y una crisis existencial. Modificó un poco la línea de tiempo, dejó de intentar matar a los murciélagos hace unos meses, pero solo habla con algunos de ellos. Definitivamente en muy malos términos con Batman. Todavía no ha conocido a los forajidos. Estamos al comienzo de la línea de tiempo de DC Rebirth con algunos cambios porque quería drama. Jajaja, me encanta usar personajes que están pasando por la parte más inestable de sus vidas. Si solo estás ahí para Peter, no te preocupes y disfruta del viaje. Jason robó su vieja bicicleta Robin de Batman y la reutilizó porque pensé que era divertido, así que aquí tienes.